días, familia Pasión. Esta es una mañana de adoración y alabanza a nuestro Señor. Este día es para glorificar a Jesús. Él conoce perfectamente tu corazón y sabe por lo que estás pasando. Así que prepárate, porque hoy va a hablarte a través de su palabra. Prepara tu Biblia, tu cuaderno y tu lapicero, ya que lo que no escribes no existe. Este tiempo lo preparó Dios para ti y para todos los que buscamos de su amor y su justicia. Recuerda que la palabra de Dios es nuestro perfecto manual de vida. Si hoy estás conectado con nosotros, no es una casualidad, es porque el Espíritu Santo quiere que recibas su palabra.
testigo es que confiaré, solo en tu nombre me aferraré, en que eres fiel, lo que has dicho sé que se cumplirá. No nos moverán, contigo estamos, no nos moverán. Si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte, firme estamos, no nos moverán. Sigo firme, firme estaré. Si caigo sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás. Sigo firme, firme estaré. Si caigo sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás. Sigo firme, firme estaré. Si caigo sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás. Sigo firme, firme estaré. Si caigo sé que me rescatas, no fallarás, nunca lo harás. No nos moverán, contigo estamos, no nos moverán. Si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte, no nos moverán. Contigo estamos, no nos moverán. Si lo que nos rodea tiembla, tú eres fuerte, firme estamos, no nos moverán. De espinas su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante él. Cayó mi culpa sobre aquel que hoy reina en majestad. Su amor perfecto iluminó toda la humanidad. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. No tengo nada que temer, mi paz descansa en mí. Jesús, moriste en esa cruz
Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. Y vivo está en mí. Estás en casa, estás en pasión. Establece salud sobre tus finanzas. ¿Cómo? A través de tus diezmos y de tus ofrendas. El Salmo 127, el versículo 2, dice que es en vano que nos levantemos de madrugada y que nos acostemos tarde y que comamos un pan de afanosa labor, porque Dios a su amado le bendice aún mientras duerme. Cada vez que tú diezmas, cada vez que tú ofrendas, tú pones tus finanzas en el orden de Dios. Dios estableció el diezmo y la ofrenda como un principio para que tus finanzas se alineen a las finanzas de Dios. En el reino de los cielos, nosotros trabajamos buscando su reino y Dios trae la provisión a nuestra casa. Cuando tú encuentras al primer hombre que diezmó en la Biblia, que fue Abraham, él lo hizo como un reconocimiento de que era Dios quien había traído la provisión. Es decir, se humilló delante de Dios y le dijo: reconozco que no fue mi fuerza, reconozco que no fue mi esfuerzo, reconozco que no fue mi propia capacidad, sino que fuiste tú el que trajo la provisión de victoria sobre mi vida. Y es lo mismo que tú y yo hacemos cada vez que diezmamos, cada vez que ofrendamos y cada vez que damos primicia. Le estamos diciendo a Dios, primero, que reconocemos que Él es el que nos dio la fuerza, que nos dio la capacidad, que nos dio la habilidad para desarrollarnos. Y segundo, que toda bendición que viene sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre todo el entorno que nos rodea, vino solamente de su mano. Así que este día yo te desafío y te animo a confiar en Dios,
a establecer unas finanzas saludables, no solo para tu vida, sino para la de toda tu familia. En pantallas aparecerán las cuentas a las cuales puedes hacer tus depósitos o tus transferencias. Créele a Dios esta mañana. Siembra creyendo que es Él el que trajo la provisión para tu vida. Y te invito a cerrar tus ojos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te agradezco por cada persona que cree a tu palabra y siembra con alegría de corazón, porque dice tu palabra que tú amas al dador alegre. Señor, yo oro por puertas abiertas en aquellos que han sembrado en tu casa creyendo, Señor. Oro por provisión de semillas en abundancia, Señor. Oro, Señor Jesús, por gracia y favor sobre ellos, para que toda cosa que ellos desarrollen sea bendecida y de esa manera ellos puedan bendecir también a otros. Señor, declaramos que eres tú quien da semilla al que siembra. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, quiero recordarte que ahora todos los miércoles a las 6 de la mañana nos reunimos en Zoom para poder orar a nuestro Señor e interceder por las cosas que ocurren en el mundo. Recuerda que tienes que compartir el enlace para que más personas se puedan unir. Si deseas ser miembro de Pasión, recuerda que puedes ir a nuestra página web y buscar el enlace que dice Sé un miembro. Recuerda que nosotros queremos conocerte y queremos mostrarte el camino que Dios tiene para ti. Recuerda la gran comisión. Busca un discípulo, camina a su lado, enséñale, hasta que pueda estar lo suficientemente firme para caminar solo. Muy buenos días, familia Pasión. Qué lindo poder estar reunidos una vez más en esta mañana. Saludamos a todos los que se conectan por primera vez. Somos Pasión. Nos reunimos durante la semana y los días domingos a las 10:30 a través de Zoom y a las 11:30 a través de nuestro canal de YouTube. Así que si deseas seguirnos, si deseas participar con nosotros, eres bienvenido. Pero lo más importante, lo que deseamos para ti es que seas miembro de Pasión, que puedas tener una cobertura, que puedas ser cuidado, que puedas ser guiado, que puedas ser instruido en el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Puedes caminar solo, necesitas tener un lugar donde echar raíces. Gracias a toda la familia Pasión, a todos los que están conectados en esta mañana. Hoy tenemos una bella enseñanza. La palabra de Dios siempre trae luz y trae dirección a nuestra vida. Vamos a empezar. La semana anterior estuvimos hablando respecto a cómo conectarnos con un Dios poderoso, cómo no hacernos enemigos de Dios, cómo desarrollar una relación con Él. Pero hoy día quiero comentar con ustedes y quiero conversar un poco sobre el hecho de preguntarnos, hacernos esta pregunta. ¿Mi fe debe crecer? ¿Mi fe realmente debe de crecer? ¿O debería ser la misma desde el día que conocí a Cristo hasta el día de hoy? ¿Cómo debería ser nuestra fe? ¿De qué manera deberíamos nosotros evaluar nuestro crecimiento? ¿De qué manera? Tú puedes decir, yo conozco a Jesús, yo desde pequeño soy cristiano, yo estoy yendo a la iglesia desde más de 2 años, 3 años, yo me congrego, yo soy de tal y cual congregación. Pero ¿qué determina tu crecimiento? Tu crecimiento lo determina tal vez el lugar donde estás, el asistir, el leer. ¿Cómo sabes que estás creciendo? Tal vez tú podrías decir que no eres igual que antes, pero si evaluamos nuestro crecimiento, ¿cómo debería ser nuestro crecimiento? ¿Realmente debemos crecer o debemos de ser iguales? No, si la Biblia dice en Proverbios 4:18, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si la Biblia menciona esto en el libro de Proverbios, quiere decir que el crecer, si nuestra senda es de crecimiento, no solamente el crecimiento al momento de caminar debe ser más intenso el caminar, debes tener mayor firmeza, debes haber aprendido a mantener un ritmo, debes haber aprendido cómo escalar y cómo mantenerte firme. No solamente ello, sino que si estás creciendo, es evidente que debes de observar mejor el mundo, debes de observar mejor cuáles son los errores para no volver a caer en los mismos. Tu relación con Dios debería haber aumentado.
tu fe debería de haber crecido. Tú deberías tener más fe, porque no existe forma, no existe manera, no hay un crecimiento si es que tu fe no ha crecido. Es que esto es realmente así. En una relación con Dios y en un crecimiento, la senda del justo no es cuántas cosas se ha aumentado en mi vida, cuánto más puedo haber tenido, no, sino es cuánto ha crecido mi fe hasta el día de hoy. ¿Cuánto más ha crecido mi fe hasta el día de hoy? Esto es importante y esto es relevante para que tú digas que eres un creyente que está creciendo, eres un creyente que está madurando en Dios, eres un creyente que está desarrollando una vida saludable. Si no hay un crecimiento en tu vida, es evidente que no hay una vida saludable. Tu cristianismo no es saludable y probablemente ni siquiera eres cristiano, solamente eres una buena persona que ha conocido a Jesús y que sabe de Él, sabe de la historia y sabe muchos versos bíblicos, pero no ha nacido de nuevo. El verdadero crecimiento en la fe viene cuando naces de nuevo, porque la Biblia dice en el libro de Hebreos que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Significa que cuando tú y yo hemos nacido de nuevo, el siguiente paso es el crecimiento. No naces de nuevo para quedarte en el mismo lugar. Una vez que has nacido de nuevo, el siguiente paso es crecer. Y luego de crecer, el siguiente paso es dar fruto. Esto es lo que la palabra de Dios enseña constantemente. Te conectas, echas raíces, empiezas a crecer, tienes las hojas y luego das el fruto. Yo quiero mostrarte en las Escrituras, en el libro de Mateo, capítulo 17, del 14 al 18. Si estás conectándote en este momento con nosotros, estamos hablando sobre la pregunta, ¿mi fe debe de crecer? ¿O debe de crecer mi conocimiento? ¿Debe de crecer mis relaciones? ¿Debe de crecer mi evangelismo? ¿Debe de crecer mi discipulado? ¿O mi fe debe de crecer realmente? Vamos a ver qué pasa en Mateo 17 del 14 al 18. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, delante de Jesús. Había mucha gente, los discípulos estaban allí, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Los discípulos de Jesús. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Tú puedes ver cómo Jesús recrimina a sus discípulos por el hecho de no haber podido echar fuera un demonio. Jesús, su maestro, ya les había enseñado, ya a cada uno de ellos les había enseñado cómo hacerlo, les había hablado de la autoridad, había pasado tiempo con ellos. Pero en esta oportunidad, Jesús los recrimina, los reprende. ¿Cómo es posible que no hayan podido? Estoy un poco disgustado. No está bien que no hayan podido echar. Y lo que él dice es, ¿hasta cuándo de soportar? Y lo sorprendente es que les dice, generación incrédula y perversa. Jesús los tilda de incrédulos, como infieles. Ese mismo verso se menciona en muchos pasajes aludiendo a un infiel, a un inconverso. Un incrédulo es un inconverso. Jesús recrimina su falta de fe. Jesús llama su atención porque la fe de ellos no había aumentado, no había crecido. Si tú lees la historia, Jesús echa fuera el demonio, el muchacho queda sano. Luego los discípulos van a hablar con Jesús y le preguntan, Señor, ¿por qué no pudimos echar fuera este demonio? Y Jesús les menciona, no oran lo suficiente, no tienen una intimidad suficiente, no tienen fe. Y parecería que el maestro,
El maestro estaba exigiendo peras al olmo, o el maestro estaba demasiado exacerbado y demasiado ensimismado, o de repente demasiada exigencia, ¿verdad? Como muchas veces nosotros creemos, o cuando los pastores predican, o cuando tal vez yo predico, se nota una demasiada exigencia en que tu fe crezca, en que tu relación crezca con Dios. No, ¿y por qué tanto? ¿Por qué tanta exigencia? ¿Por qué tanta preocupación? Déjame como estoy. Tengo la fe suficiente para no irme al infierno y eso es todo. Creo en Dios y si necesito algo, pues se lo pido. ¿Por qué seguir creciendo en la fe? Esto es la mediocridad. Esta es mediocridad de muchas de las personas que consideran que una vez que fueron cristianos no necesitan seguir creciendo en su relación con Dios. Una vez que fueron a la iglesia no necesitan seguir creciendo en su relación con Dios. Es lamentable, pero es la verdad. Entonces el mundo empieza a creer que un cristiano es aquel inmaduro, aquel que no ha crecido, aquel que no tiene una relación con Dios y probablemente aquel que no ha nacido de nuevo. Entonces un mundano, alguien que no conoce a Cristo, cataloga a los cristianos de esta manera. Si ellos son iguales que nosotros, solamente que tienen una Biblia y van a una reunión. Gracias a Dios que esto no es así. Gracias a Dios que ser cristiano no es solo tener una Biblia o ser un creyente nominal o simplemente ser alguien muy emocionado que habla de Dios cuando algo le va bien. Gracias a Dios que esto no es así. Pero miren cómo Jesús llamó la atención de sus discípulos que no tienen la suficiente fe. Una demanda, tu fe tiene que crecer. Si ya has conocido la salvación, el siguiente paso es crecimiento. No puedes quedarte en el mismo lugar porque es peligroso. Quiero mostrarte el siguiente pasaje, cómo los discípulos también demandaron fe. En el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Estamos hablando del Maestro Jesús, ahora vamos a ver a los discípulos. El apóstol Pablo dice, en realidad, voy a usar una versión parafraseada, la NTV y la NBI, son las dos versiones que vamos a usar junto con la Reina Valera para que podamos tener una mayor amplitud de lo que se escribió allí. Dice en Hebreos 5, 12 al 14, el apóstol Pablo, en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Ojo con esto, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. ¿Cuántos niños vemos cada día? ¿Hacer esto es malo? ¿Meterse en esta vida es mala? ¿Olvidarse de Dios es malo? ¿Dejar de leer la Biblia es malo? ¿No orar es malo? Hacen preguntas que aparentemente son inocentes, pero solo muestran la inmadurez. Lo que decía el apóstol Pablo es como un niño de pecho. Es inexperto en la justicia de Dios. No sabe distinguir entre lo bueno y lo malo y están conformes. Están conformes. Es como la ruleta rusa, es como acertar en lo bueno. Uy, acerté en lo bueno, es una maravilla, porque no tienen noción de lo que es bueno y lo que es malo, porque no ejercitan su vida. No hay crecimiento en la fe. ¿Cómo? Alguna vez me preguntaron, y pastor, ¿y tomar licor es malo? Yo les decía, ¿qué piensas tú? Y me decían, no, yo creo que no. Y yo le respondí, bueno, lo que tú creas y lo que yo creo es irrelevante. No podemos estar tratando de traer madurez y doctrina y cristianismo viendo lo que tú opinas, escuchando lo que tú opinas y escuchándome lo que yo opino. ¿Cuán relevante puede ser nuestra opinión frente a lo que Dios dice? Evidentemente no tiene ninguna relevancia. Y perdemos el tiempo con la opinión de las personas y las creencias de las personas. No pierdas tu tiempo.
lo que Dios dice es más importante que lo que tú y yo podamos pensar, creer u opinar. El apóstol Pablo decía, no tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. No han ejercitado su percepción espiritual. Solamente se alimentan de leche. Y él decía, debiendo ya ser maestros, continúas en el mismo problema. Sabes lo que dice la Biblia y no te importa. Sabes que la Biblia dice que debes de diezmar y tampoco lo haces. Sabes que la Biblia dice que debes de perdonar y no perdonas. Sabes que la Biblia dice que los carnales, los que practican cosas ofensivas a Dios, no heredarán el reino de los cielos y lo sigues haciendo. Sabes que dejar la comunión con Dios es malo y lo haces. Sabes que la Biblia dice, el que es vencido por alguno o por algo es hecho esclavo del que lo venció y no te importa. Eres esclavo de cientos de situaciones que te obligan a tener una conducta reprobada. Vienes a Cristo, pero sigues con la misma mentalidad que tenías antes de conocer a Cristo. Es triste, ¿verdad? Y te das cuenta cómo Jesús demanda la fe, los discípulos demandan un crecimiento en la fe. ¿Es tan importante? Sí, es sumamente importante. No podemos continuar siendo niños, tratando de adivinar lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuál es tu consejo si eres inexperto en la justicia de Dios? ¿Qué le podrías decir a las personas si estás tan errado como ellos? ¿Cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Por eso Jesús enseñaba, si tú le dices a tu hermano, déjame quitarte la paja que tienes en el ojo. Jesús decía, hipócrita, primero quita la viga que tienes en tu ojo para que puedas mirar mejor el problema que tiene tu hermano. Tratamos de arreglar problemas ajenos cuando los nuestros son enormes, son gigantes. Invitas a otros a que conozcan a Cristo cuando tú ni siquiera sabes quién es Cristo. Le dices a otros, lee la Biblia y tú no has tocado la Biblia hasta el día de hoy. Recuerda que la Biblia no es simplemente un libro. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, la palabra. Jesús es la palabra. Cuando lees la Biblia tienes una relación con Jesús, una relación con la palabra. No lees la palabra, no sabes quién es Jesús, no tienes una relación con Él y en consecuencia no tienes fe. En Hebreos dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, quiero avanzar un poco más. Siempre vamos a escuchar este término. El crecimiento es un proceso. Sí, es que todavía soy pequeño en la fe. Es que aún no he crecido, aún no conozco mucho de Dios. Tienes más de 5 años diciendo que eres cristiano y aún sigues pequeño en la fe. ¿De verdad piensas que aún el proceso tiene que darse en tu vida, que Dios está demorando mucho el proceso o que de repente el azar de la vida te está deteniendo o las circunstancias? Vienes, caminas 5 pasos y retrocedes 20. ¿Eso es ser un cristiano maduro realmente? ¿Consideras que tu cristianismo se alimenta a través del miedo? Cuando las circunstancias son terribles, entonces me vuelvo más cristiano. A veces creemos que Dios no conoce nuestro corazón. A veces creemos que Dios no conoce a los suyos y jugamos con las circunstancias y con la coyuntura. ¿No se imaginan cuando empezó el problema de la pandemia? ¿Cuántas personas me llamaban? ¿Cuántas personas buscaban comunicarse? ¿Cuántas personas querían que les enseñemos la palabra? Fue pasando el tiempo. Si tú me preguntas dónde están, yo te responderé, no tengo la menor idea. Solo fueron flor de un día porque tenían miedo. Entonces, porque tenían miedo, querían ser cristianos. Como si el cristianismo fuera una opción que tú tienes. Bueno, ahora quiero ser cristiano, después ya no. Gracias a Dios que esto no es ser cristiano. Libro de Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Ser cristiano es haber nacido de nuevo, es ser hecho un hijo de Dios. No es un juego, es un nuevo nacimiento que viene de parte de Dios. Ahora, vamos a encontrar en el libro de Marcos capítulo 4, 26, algo muy interesante, del 26 al 28. Quiero ir finalizando ya. Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede.
La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Oh, es maravilloso. Quiere decir que este agricultor de pronto vio que la semilla que había sembrado en la tierra empezaba a crecer y él no entendía cómo sucedió. Y a veces pensamos lo mismo. Bueno, como soy cristiano, debo de crecer. Como estoy en una iglesia, debo de crecer. Como esta iglesia, esta congregación es la más nice del mundo, entonces de hecho que debo de crecer porque tengo un título. Ah, no, porque tal y cual orador o pastor o apóstol o misionero es súper archi conocido de Dios, entonces yo debo ser un cristiano y de hecho que voy a crecer. Asumimos que el crecimiento se da por, no sé, por obra y magia o unas artes extrañas en el mundo. De pronto has crecido y nadie sabe cómo y uno dice, wow, ¿cómo ha crecido? ¿A qué iglesia vas, hermano? ¿A qué congregación tienes? Y uno quiere ver qué congregación está el hermanito porque ha crecido tanto y tú dices, wow, ¿cómo ha crecido? Mira, ya predica, ya enseña, ¡qué maravilla! Pero Jesús siempre enseña, por sus frutos los conoceréis. Nunca dijo por la predicación, ni porque evangelizas, ni porque tienes un montón de personas a tu lado. Él siempre dijo, por frutos los conoceréis. Ay, qué lindo es nuestro Jesús. Saber que no podemos equivocarnos. ¿Te das cuenta que tu opinión y la mía no es relevante? La que dice Jesús sí, lo que dice Jesús sí. Ahora, podríamos creer lo mismo, ¿verdad? Pensar de que, bueno, vamos a ir creciendo poco a poco, conforme el tiempo pase. Y a veces decimos, tienes que entenderme, soy un cristiano inmaduro. Tengo que entenderte que eres un cristiano inmaduro. En la Biblia dice que cuando Jesús nos hace nacer, ese nuevo hombre que está dentro de nosotros anhela la presencia de Dios. Es como cuando un niño quiere la leche materna, porque en su naturaleza él desea alimentarse sanamente. Y podríamos nosotros ocultar nuestra falta de crecimiento en este pasaje. El crecimiento es un proceso, déjame, es un proceso, no me obligues, tranquilo, déjame ir tranquilo, no me obligues a ser más cristiano, no me obligues a tener ministerio, no me obligues a asumir responsabilidad de la iglesia, no me obligues a ser responsable de otras personas, no, déjame crecer, estoy tranquilo, pensando que es la forma correcta. Yo quiero darte un pasaje que va a cambiar un poco la expectativa que tenías o de repente el entendimiento que tenías respecto al crecimiento. Quiero que veas conmigo 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 7. Había un conflicto en Corintios. Unos decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Pablo. No, los discípulos de Apolos decían, yo soy de Apolos. Y los de Pablo decían, yo soy de Pablo. Y aquí viene el apóstol Pablo a decir una gran verdad para ti y para mí. Dice, ¿qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Entonces no es un simple proceso, no es un simple sistema, no es un simple tiempo, no es ni siquiera la congregación, ni siquiera es tal y cual persona que dice la Biblia, Dios da el crecimiento. Entonces Dios está obligado a darme crecimiento. Dios está obligado a hacerme crecer, yo ya soy cristiano. Dios está obligado a darme crecimiento. ¿Cómo creces tú? ¿De qué manera creces tú? La obligación de Dios no es darte crecimiento. Tu deber es consagrarte para que Dios pueda seguir formando ese nuevo hombre dentro de ti. Pero tu necesidad de Dios se llama consagración. Si Dios da el crecimiento, entonces tú y yo deberíamos estar conectados con Dios todos los días de nuestra vida, porque es Dios quien da el crecimiento. Dios. No son los que plantaron o los que regaron.
es Dios que da el crecimiento. De aquí se desprende entonces la respuesta para tu vida y para mi vida. Porque esta persona no ha crecido después de tantos años, sigue andando en el mismo círculo, sigue con las mismas conductas, sigue repitiendo los mismos errores, sigue con los mismos problemas. ¿Cuál es la respuesta para este tipo de personas? Una sola: no tienen comunión con Dios. No hay comunión con Dios. Si en Hebreos dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, si es el que nos alimenta, es el que da la fe, es el que perfecciona la fe para que nosotros podamos crecer, tener una fe abundante, ser maduros en Dios. Recuerda que la palabra madurez significa maximizar los aciertos y minimizar los errores. No somos creyentes y conocemos a Dios para equivocarnos a cada momento. No nos alegramos en los errores. No es fabuloso que ahora que soy cristiano cometo más errores que antes. Esto no es cierto. Entonces, la respuesta para este grupo de personas que tú observas en una conducta inestable, en una conducta desordenada, en una conducta recurrente a ciertas acciones que debieron ya haber dejado, debieron haber crecido, debieron haber dado fruto, pero continúan ellos diciendo: más adelante daré fruto, más adelante haré algo, pero no observas nada sólido ni nada palpable. La respuesta es que han dejado su relación con Dios. No buscan esa relación con Dios. Yo quiero darte rápidamente 5 consejos para crecer de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a terminar con estos 5 consejos para crecer. El primero de ellos: ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a Dios sobre todas las cosas. Marcos capítulo 11 o el 12, versículo 30, no lo veo bien. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Qué significa? Que tu amor de exclusividad a Dios no se compara con nadie. Yo te doy un ejemplo. El amor que yo tengo por mi esposa no lo tendrá nadie en este mundo. Es un amor exclusivo para ella. Nadie más tendrá ese amor. El amor que yo tengo para Dios es exclusivo. No existe nada en este mundo a quien yo ame más que a Dios. Nada tiene más importancia que Dios en mi vida. Eso es amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Quieres crecer? Este es el primer consejo. El segundo: ama su palabra. Salmos capítulo 119, el 97 y luego el 103 al 104. Dice: cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Lo que decía aquí el escritor en Salmos es: me deleito, disfruto tanto tu palabra. Dice, cuán dulces son, más dulces que la miel. Algo mucho más agradable que cualquier sensación física. Hay un deleite, hay un disfrute en tener esa relación con Jesús a través de la palabra. No hay nada natural que sobrepase ese deleite. Es lo que dice la Biblia. Ama la palabra, ama a Jesús. Estamos hablando de crecimiento. El tercero: ama al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, verso 30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Wow. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. No entristezcan. La Biblia dice: no contristéis. No lo entristezcan. No lo tiren al lado. No aborrezcan una relación con Él. Aprendan y sepamos tú y yo que Jesús ascendió a los cielos y el Espíritu Santo se quedó. Jesús dijo: Él es el otro consolador.
Él está en este momento aquí. Es el que nos dio el sello para salvación. ¿Cómo vamos a contristar con nuestra forma de vida, con nuestra conducta, con lo que hablamos, con lo que miramos? Ama al Espíritu Santo. Es el otro consolador. Jesús estuvo aquí, pero cuando Él partió, Él dijo, no los dejaré solos, y dejó el Espíritu Santo para que tú y yo tengamos una relación con Él. Es aquel que te guía hacia lo que es bueno, agradable y perfecto. Es aquel que te guía siempre hacia Dios. Cuando algo te está apartando de Dios, tienes que tener la plena seguridad que no es el Espíritu Santo. Y cuando tú escuchas la voz que te aparta de Dios y dejas al Espíritu Santo, tú lo contristas, entristeces a aquel que te selló para la salvación. Esto es muy grave. Quiero darte el cuarto consejo. Ama la justicia de Dios. Mateo 6:33 dice, busquen primero el reino de Dios por sobre todas las cosas y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Búscalo por sobre todas las cosas. ¿Qué significa esto? Busca lo que es justo para Dios, lo que Dios considera justo, no lo que tú y yo consideramos que es justo. Cuando tú usas la palabra no es justo, la pregunta sería, ¿no es justo para Dios o no es justo para ti? Esto es una injusticia para ti o una injusticia delante de Dios. Si tú sigues moviéndote en el mundo natural y sigues dando consideraciones naturales, es evidente que tienes en poco lo que Dios considera que es justo. Por ejemplo, en la Biblia dice, si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, ve y pídele perdón. Él tiene algo contra ti, pero en la Biblia enseña que tú debes de ir y pedirle perdón. Eso es lo justo para Dios, es lo correcto, lo que Dios llama justo. Para ti no es justo. Para muchos de nosotros no es justo. Otra de las justicias de Dios es, bendice al que te maldice. Bendice y no maldigas. Esto no es justo para ti. Alguien te maldice y tú repites y de repente agregas maldición a la vida de otros porque esa es tu medida natural. Pero gracias a Dios que somos hijos de Dios y no vivimos conforme a una medida natural, sino sobrenatural. Tenemos las bienaventuranzas que Jesús nos dejó. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía siempre a toda la verdad. Ama la justicia de Dios. Ama lo que es justo para Dios. No practiques la injusticia. Practica y ama la justicia. Y el quinto consejo para crecer. Ama gobernar tu carácter. ¿Quién le interesa el carácter, verdad? Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué dice cobardía? Un cobarde no es capaz de enfrentar su propia naturaleza. Una persona cobarde no es capaz de enfrentar su propio carácter porque tiene miedo. Es más, yo he escuchado muchas personas, ¿sabes qué? Cuando yo me molesto, me desconozco porque hago cosas que no quisiera hacer y luego lo pienso, pero ya lo hice. Eres cobarde porque no enfrentas tu propio carácter. Si eres un creyente, un hijo de Dios, la Biblia dice que tenemos dominio propio. Hay una autoridad de parte de Dios para gobernar. Ama gobernar tu carácter. Cuando tengas ira, gobiérnalo. Cuando venga depresión, gobiérnalo. Cuando venga tristeza, gobiérnalo. Cuando quieras odiar, gobiérnalo. Cuando quieras resentirte con alguien, gobierna. Las imperfecciones de tu carácter están allí. Jesús dijo, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, no lo que entra. Nos contaminamos constantemente por la impureza y por la falta de gobierno de nuestro propio carácter. La Biblia es un libro que te enseña a gobernar tu carácter. Por eso en la palabra vas a encontrar echando de vosotros toda ira, quiten de vosotros toda ansiedad.
Este es un consejo de la palabra de Dios. Ama gobernar tu carácter. No seas un hombre impulsivo que simplemente se guía por instintos y por impulsos de una naturaleza caída. De esto estamos rodeados en el mundo. Cometemos, hablamos, accionamos, declaramos y no nos damos cuenta que nuestro carácter deformado está gobernando nuestra vida. Insultas, lastimas y luego lo piensas. ¿No debiste pensar antes de hacerlo? Trae gobierno a tu carácter. Ama gobernar tu carácter. Por eso Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Resumo los 5 consejos para que tú y yo podamos crecer. Número 1, ama a Dios por sobre todas las cosas. No puede haber un amor que se iguale al amor que tú le das a Dios. Por sobre todas las cosas. Todo significa todo. Es el primer consejo para crecer en Dios. El segundo consejo, ama su palabra. Amas la palabra de Dios, que sea más dulce que la miel. ¿Qué significa? Que no exista nada en este mundo, en lo natural, en lo físico, que sea más estimulante para tu vida que la palabra de Dios. No busques otros estímulos naturales para levantar tu ánimo o para poder sentirte positivo. Vea la palabra de Dios, vea la revelación de Dios, lo que Dios quiere decir a tu vida. El tercero, ama al Espíritu Santo. Él es el consolador. Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Ámalo, escucha, permite que Él pueda guiarte. Siempre te llevará a Dios. No les des la espalda cuando escuches la voz de Dios. El cuarto, ama la justicia de Dios. Ama lo que es justo, no para ti, para Dios. Y el quinto, ama gobernar tu carácter. Olvídate de decir estas frases: yo soy así y así moriré. Yo soy así y todos me tienen que aceptar como soy. Perdón, nadie te aceptará como eres, porque eres tóxico, lastimas a los demás. Usa el dominio propio. Si eres un creyente y has nacido de nuevo, tienes el poder del Espíritu Santo para gobernar tu carácter. Ponle gobierno. En Santiago dice que frenes tu lengua. Puedes hacerlo. Si aprendes a gobernar tu carácter, aprenderás a vivir en bendición. Estos 5 consejos para crecer. Yo te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar un momento, por favor. Señor, yo oro por cada persona en esta mañana. Yo oro, Señor, para que aquellos que han escuchado tu palabra puedan traer convicción a sus vidas. Señor, libéralos. Libera sus mentes. Libéralos, Señor, de tantas costumbres, tantas ideas, Señor, tantos pensamientos cerrados y deformados que gobiernan y traen impulsos incorrectos a cada uno de ellos. Trae libertad en esta mañana en el nombre de Jesús. Que ellos puedan ser libres y puedan ser libres para correr a ti, Señor. Al que no te conoce, que pueda buscarte de corazón y pueda hallarte, Señor. En el nombre de Jesús yo oro por todos aquellos que no te conocen, por todos aquellos que necesitan una relación contigo, Señor. Oro para que dobleguen sus corazones y puedan regresar a ti, regresar a una relación de amor contigo. Señor, te damos las gracias porque tu palabra nos libera, nos da identidad, nos da una dirección y nos da un futuro. Te agradecemos en este tiempo por tu maravillosa presencia, Señor. Sana a aquellos que están enfermos físicamente. Sana a aquellos que están enfermos mentalmente. Libéralos en el nombre de Jesús. Que tu mano poderosa pueda venir sobre ellos en este tiempo, Señor. Amén. Gracias por haber estado conectado. Si tú deseas saber más de nosotros, si te has conectado por primera vez, si estás interesado, escríbenos, ve a la página web, ve a nuestro correo, por favor, y conéctate ahí. Si hay alguna petición de oración, quieres saber más de nosotros, si deseas ser miembro, parte de Pasión,
también está allí en la página web donde dice sé un miembro. Puedes escribirnos allí para poder orar por ti, para poder cubrirte y guiarte en el plan que Dios tiene para tu vida. Gracias, familia Pasión, por este tiempo. Te invito a que compartas el enlace con otras personas que sean animadas y sean desafiadas en Dios. Te damos las gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Los amamos. Que Dios los siga bendiciendo. Tengan una semana sumamente bendecida por Dios. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Ha sido un día maravilloso aprendiendo de la palabra de Dios. Te animo para que sigas esforzándote y trabajando para el propósito por el cual Dios te ha llamado. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Que Dios te bendiga.